Muchas de las personas prorrusas que se hacen pasar por expertos politólogos critican el hecho de que se le está dando demasiada publicidad a la guerra de Ucrania por el mero hecho de que la ha provocado Rusia y que si lo hubiese hecho Estados Unidos nadie hablaría de ello. Pues bien, eso es totalmente mentira y justamente el tema que voy a tratar en este vídeo es de una de las guerras provocadas por Rusia y que no tuvo tanto bombo mediático como cualquier otra guerra provocada por Estados Unidos. Véase la invasión a Irak, que a día de hoy se sigue recordando a pesar de que fuese anterior a la guerra que hablaré ahora mismo, que es la guerra de Georgia en 2008, en concreto en las zonas de Osetia y Abjasia. Cabe decir que el tema de este vídeo me lo ha sugerido una suscriptora en la caja de comentarios y no dudéis en hacer lo mismo con este vídeo. Así que no esperemos más y demos paso a este vídeo. Antes de llegar a 2008 hay que destacar diversos sucesos que ocurrieron tras la caída de la URSS, sucesos acontecidos entre 1991 y 1993. Estos dos sucesos fueron guerras civiles dentro de Georgia, en concreto en dos provincias bastante prorrusas que se llaman Abjasia y Osetia del Sur. Abjasia y Osetia del Sur, con financiamiento de Rusia, se rebelaron contra Georgia, buscando su independencia. Y es que históricamente y étnicamente no tenían nada que ver con los georgianos, al igual que los chechenos con los rusos, y estas provincias buscaban su independencia desde 1918, cuando cayó el Imperio Ruso. De hecho, cuando cayó el Imperio Ruso, estas dos provincias ayudaron a los bolcheviques a entrar en Georgia para que les ayudasen con la guerra que estaban librando contra el gobierno de Georgia. La cosa está en que les salió muy mal, porque luego los rusos les metieron en la República Socialista Soviética de Georgia. Se podría decir que hasta que no cayó la URSS, estos nunca consiguieron una independencia. Pero bueno, prosiguiendo con los antecedentes, podríamos decir que a partir de 1993 estas dos provincias tenían una independencia, aunque no fue reconocida por ningún país, y aún seguía siendo formalmente parte de Georgia. Y aunque formalmente la guerra acabó en 1993, en aquellas zonas era imposible vivir en paz, y es que habían constantes atentados terroristas y ataques por parte de los georgianos a los rebeldes de Osetia del Sur y Abjasia. Una década después de la caída de la URSS, con una Rusia ya estable y con Putin en el poder, entonces la guerra entre Georgia y Osetia y Abjasia empieza a ser uno de los principales focos del gobierno del Kremlin, y entonces decide comenzar una guerra política contra Georgia para debilitarla y tener cada vez más influencias sobre este país. En cuanto a por qué quería tener influencia sobre este país, es bastante simple, y es que Georgia es uno de los países en los cuales pasa un oleoducto bastante importante que abastece a Europa y además tiene uno de los puertos muy importantes a la hora de acceder al Mar Negro, por lo que una de las principales cosas que hizo Rusia para empezar a combatir contra Georgia de manera política fue, en 2002, repartir pasaportes a la población de Osetia y Abjasia como si fuesen ya ciudadanos rusos. Y curiosamente, aunque ya habían atentados de antes, empezó a magnificarse y a haber un auge del conflicto armado cada vez mayor. El problema, que el presidente de Georgia en aquel momento, Shevardnadze, era un presidente bastante corrupto, que empobrecía a la población y era bastante pasivo ante este conflicto, y es que era bastante prorruso también. Los ciudadanos georgianos ante tal situación decidieron lanzarse a manifestarse, y estas manifestaciones se pasarían a llamar la Revolución de las Rosas, una revolución que acabó provocando dos procesos electorales. El primero fue en 2003 y hubo un fraude electoral en el cual salía Shevardnadze ganando otra vez, cosa que era imposible, ya que nadie quería a Shevardnadze. Después de esto, las revueltas y las manifestaciones aumentaron aún más, provocando que se volviese a hacer un proceso electoral en 2004, en el cual saldría ganando Saakashvili, que era el líder de la Revolución de las Rosas, con un 96% a favor. Saakashvili, que será nuestro gran protagonista en esta historia, sería un presidente caracterizado por su liberalización y occidentalización del país de Georgia. Empezó privatizando empresas públicas de Georgia, en las cuales para comprarlas tú tenías que participar en una subasta y tenías que ser ciudadano georgiano o extranjero. Si eras un oligarca ruso quedabas totalmente excluido, y esto lo hacían obviamente para evitar que Rusia tuviese poder sobre Georgia. Esta liberalización económica no fue tan solo en plan empresa, sino también fue en plan impuestos, y los bajó a un tipo medio del 30%, y con eso consiguió que la evasión fiscal fuese prácticamente inexistente y se recaudase 6 veces más de lo que se solía recaudar en Georgia. También la liberalización fue
sociopolítica, aumentando derechos y libertades de cada ciudadano, aumentando también la importancia del voto de estos en cuanto a reformas constitucionales o aumento de impuestos. Y sin lugar a dudas, lo que más caracterizaría la política de Saakashvili sería la creación de leyes bastante draconianas a la hora de combatir la corrupción, en las cuales si, por ejemplo, tú tenías unos ingresos en los cuales la fuente de estos ingresos fuesen un poquito sospechosos, ya sería razón de condena, y la condena sería un embargo de estos bienes que has ganado. Pues bien, Saakashvili como presidente para Georgia y los georgianos fue muy bueno, pero para las provincias prorrusas sería un golpe bastante fuerte, y una de ellas, Osetia del Sur, decidió entonces fundar formalmente un gobierno que, según Saakashvili, sería un gobierno títere ruso ilegal, habiendo esta vez un auge totalmente visible de conflictos. Y Saakashvili, que era nacionalista, pero ojo, nacionalista significa que estaba a favor de su nación y de la unión de esta nación, decidió intervenir esta vez de manera bastante fuerte, enviando cazas y bombardeando esas zonas, que cabe destacar que si respondieron de manera tan agresiva era porque no se dedicaban solo a independizarse, sino también querían unirse con Osetia del Norte, es decir, formar parte de Rusia. Y si preguntáis en qué me baso para decir esto, pues es bastante simple, y es que en marzo de 2008, antes de la guerra, enviaron solicitudes a la Duma estatal para que se les reconociese como repúblicas rusas. Rusia obviamente aceptó y se basó diciendo pues si Estados Unidos reconoció Kosovo frente a Serbia, que es mi aliado, entonces yo voy a reconocer a Osetia y Abjasia frente a Georgia, que es aliado de Estados Unidos ahora. Georgia en abril, viendo tremendo lío que se estaba montando y la más que segura movilización masiva de tropas rusas a las provincias de Osetia del Sur y Abjasia, pidió a la ONU que enviase su ejército de cascos azules. Y obviamente esta propuesta no fue a más porque uno de los 5 estados con poder a veto era Rusia y pues no lo permitían. La UE entonces dijo: vamos a intentar mediar entre ambos y realizar diferentes proyectos para garantizar una independencia en Osetia del Sur y Abjasia dentro de Georgia, sin tener que separarse. Y obviamente convocaron reuniones, pero ni Rusia ni Osetia del Sur ni Abjasia se presentaron, ya que ni la ONU ni la UE podían salvar a Georgia de tremendo trifostio que se estaba metiendo, pues decide entonces aplicar la membresía a la OTAN, que era la única organización que le quedaba para que le ayudase frente a lo que se venía, que era Rusia. Esto fue un gran error, porque decidió aplicar la membresía en la OTAN en mitad de la conferencia de Bucarest, donde también se encontraba Rusia, y Rusia, testigo de la conferencia, dijo: esto es una amenaza, cagaste pollito, y ahora tengo el pretexto perfecto para apoderarme de esas zonas. Total, que al día siguiente empezó a movilizar las tropas en masa a la frontera de Georgia, y luego, tras el derribamiento más que confirmado por parte de Rusia de un avión no tripulado georgiano, se podría decir que comenzó la guerra de Georgia. El 8 de agosto, aunque según Georgia el 7 de agosto, es decir, antes de declararse la guerra de manera internacional, las tropas rusas cruzaron el paso de Rocky, que es la frontera, y empezaron a reforzar la defensa de Sur-Osetia, llegando a la propia capital. Los rusos empezaron sobre todo a bombardear bases militares georgianas y desde el Mar Negro empezaron a apoderarse del puerto de Abjasia, controlando así la única salida que tenía Georgia al Mar Negro. Después de esto pasaron 12 días, no voy a contar todos los detalles de la guerra, pero podríamos decir que Georgia acabó rindiéndose, dando la victoria a los rusos. Cabe decir que se completase la guerra en 12 días no significa que Rusia fuese fuerte. De hecho, muchas personas denunciaban de que Rusia tenía un problema de logística terrible, de comunicaciones terrible, y que ganaron más bien porque era un país pequeño y ellos un ejército gigante a de por sí eficiencia militar. Aunque todos los analistas están de acuerdo que también si Rusia aceptó a los 12 días un tratado de paz de manera tan temprana era debido a que su único interés era en verdad controlar el acceso al Mar Negro por parte de Georgia. Pues bien, tras este relato sobre la guerra de Georgia, que he intentado hacer ameno y no explicar tanto en detalles, lo que más nos interesa de la misma es, por si no os habéis dado cuenta, el gran parecido que tiene con Ucrania. Pues hagamos memoria, repetiré ahora los hechos. Un líder derroca a otro líder prorruso corrupto que favorecía la oligarquía. Lo derrota mediante una movilización masiva. Este líder, al llegar al poder, se acerca más a Occidente y busca quitar todo rastro de neocolonialismo ruso en su país mediante una liberalización, democratización en masa y acabando con las oligarquías que quedaban. Dentro de este país hay provincias que no se sienten parte de este país y quieren irse con Rusia y recurren a un terrorismo separatismo armado financiado por el país interesado, que este es Rusia. Rusia reconoce como repúblicas estas provincias y decide movilizar el ejército en defensa de estas
o en supuesta defensa de estas. Este país, ante tremenda amenaza, se ve obligado a aplicar la membresía a la OTAN y Rusia utiliza esto como pretexto para invadirlo. Cuando Rusia cumple sus objetivos, que siempre son objetivos de controlar el acceso al Mar Negro, entonces ya decide hablar de paz. En pocas palabras, hemos podido ver en esta guerra el mismo modus operandi que ha utilizado Rusia contra Ucrania para legitimar una guerra que, por cierto, por si aún no he sido bastante redundante, es por interés propio y no por las minorías que viven en aquellas zonas. De hecho, y ya si vamos dentro de lo acontecido de la guerra, el modus operandi de su ejército frente a los civiles georgianos fue idéntico a cómo se está comportando ahora con los ciudadanos ucranianos. De hecho, Rusia se esperaba, según los documentos que se filtraron hace meses, de que la guerra iba a durar casi idéntico a lo que duraría con la guerra de Georgia. Lo que pasa es que esta jugada contra Ucrania no les ha salido tan bien porque estamos a 2 meses de la guerra y aún siguen sin controlar todas las rutas de acceso de Ucrania hacia el Mar Negro. Y podemos confirmar que si no les ha salido tan bien esta táctica es debido a que Ucrania no es tonta y se acuerda de la historia de sus vecinos y ya tomó de ejemplo lo que pasó con Georgia para aplicarlo a sí misma. De hecho, si muchos os preguntabais por qué Ucrania estaba tan pesada con meterse en la Unión Europea y con meterse con la OTAN, una de las razones era esta, y es que desde que empezó la guerra con el Donbass se dieron cuenta de que tenían la excusa perfecta para que Rusia les invadiera. Pero bueno, lo que quería destacar de este vídeo ya lo he destacado, y es que quería que vieseis cómo Rusia legitimaba sus guerras, y es que siempre dice lo mismo: salgo a defender tal minoría de este país y por eso te provoco la guerra. Pero es que luego cuando pasa la guerra nos damos cuenta de que, por ejemplo, Surosetia o Abjasia no se han independizado, ahora son repúblicas pertenecientes a Rusia y sin ningún tipo de independencia más o menos de la que tenían con Georgia. De hecho, la única diferencia que podemos ver es que sus puertos ahora son controlados por Rusia, es decir, que Rusia obtuvo lo que quería, además de entorpecer todos los planes de oleoductos que quería hacer Georgia con respecto a abastecer a Turquía y con ello toda la Unión Europea. Por no destacar también que con ello le tumbó todos los planes que tenía para unirse a la OTAN. Y si preguntáis cuál era la curiosidad que os quería contar de Saakashvili ahora que ya ha terminado el relato, es deciros que Saakashvili, después de esto, tuvo una gran oposición por parte de los ciudadanos, acabó exiliándose a Ucrania, obtuvo la nacionalidad ucraniana y fue alcalde de Odessa. Es decir, que nuestro querido Saakashvili se podría decir que ha estado en 2 guerras contra Rusia. Y con esto yo ya me despido y espero que os haya sido entretenido el vídeo. Quise hacerlo entretenido para evitar así el aburrimiento, y no dudéis en poner vuestras ideas u opiniones sobre este tema, incluso si diferís de mi explicación, porque a diferencia de algunos prorrusos, yo sí que escucho cualquier idea u opinión sobre estos temas, aun cuando no los comparta.